Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les voy a hablar literalmente de lo que yo normalmente hago aquí en el canal. Así que hoy con el Pentaquark Neutro hablaremos de la divulgación científica, de las investigaciones y de las exposiciones. Porque como sabrán, esto es un tipo de exposición. Primero hablemos de lo que concierne a esto, la divulgación científica. ¿Qué es exactamente la divulgación científica? Porque en realidad no es simplemente sentarse en un trozo de plástico con imágenes detrás mientras hablas sobre lo que quieres hablar. Es y necesita ser algo más complicado que eso. ¿Por qué? Como saben, aquí en el canal he hablado de temas de matemáticas, temas de física, temas de medicina y si no me equivoco, un poco más, como este tema. Y la cosa es que la divulgación científica consiste en hacer que información del tipo científico sea accesible para la población en general. Pero ¿a qué me refiero con esto? Pues la verdad es bastante sencillo. Mucha información del ámbito científico puede llegar a ser muy complicada, como hablar de fluidos neumáticos, hablar del fluido polaritrón, hablar de la teoría de cuerdas con octaniones, hablar sobre la diferencia entre una teoría de todo, una teoría de unificación y otro tipo de teorías como las teorías que si no me acuerdo se llaman ad hoc, que lo único que hacen es ser una teoría o hipótesis que se ajusta a cada un caso extremadamente específico. La divulgación científica consiste en que aquel que quiera exponer la información tome esta información que pueda ser increíblemente complicada y la haga entendible y accesible para aquellos que no tienen un conocimiento muy amplio sobre lo que son estas ciencias. Como por ejemplo, no vas a hablarle a alguien que no sabe de, por ejemplo, matemáticas y física sobre los campos cuánticos de Young-Mills, o sea, la teoría del campo cuántico, y luego hablarles sobre el problema del milenio del salto de masa. No puedes hacerlo de una manera técnica. Tienes que poder traducirlo de esto muy complicado a algo que sea entendible a través de cosas como analogías, que pueden ser en algunos casos unas más difíciles que otras. Y aquí es donde la divulgación científica depende de que aquel que vaya a hacer su exposición, que es como lo que estoy haciendo ahora mismo, exponer un tema o exponer parte de información, aclarar parte de información, entre otros, hasta desmentir información como lo haría Wikisebas. Entonces, la investigación es la parte más importante, aparte de algunas otras cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿En qué consiste una buena investigación? Una buena investigación sobre tu tema tiene que poder hacer lo siguiente. Primero, tienes que definir qué es el tema que vas a exponer. Como aquí yo decidí exponer un tema para hacer divulgación científica. Una vez tienes tu tema, tienes que definir lo siguiente. ¿Qué es exactamente lo que quieres dar a entender? Por ejemplo, si vas a hablar de ondas, ¿qué es exactamente lo que quieres dar a entender? ¿Cómo funciona una onda? ¿Cómo calcular una onda? ¿Cómo se ve una onda? Son cosas diferentes y pueden ser objetivos diferentes o puedes poner todos en una. Si tu único objetivo es explicar matemáticamente la onda, pues entonces tu investigación tiene que ir por el rubro de cómo son matemáticamente. Claro que puedes implementarlo junto con representaciones visuales y otras cosas, pero normalmente hay que tener un objetivo bastante claro. Porque, por ejemplo, si vas a hablar sobre enfermedades o medicamentos, normalmente hablamos de cómo funcionan esos medicamentos en el cuerpo, qué efectos se tienen o cómo ataca el cuerpo. Pero no te vas a poner a hablar de cómo afecta, por ejemplo, el ciclo de Krebs y explicar químicamente qué pasa en cada segmento. Algo que para un público experimentado puede ser muy útil, para el público, pero para el público general esto no sería nada entendible. La siguiente, la siguiente parte de tu investigación, ya que tienes definidos tus objetivos y tener claro que no puedes ponerte a hablar sobre cosas demasiado complejas, sino que debes simplificar para que esta información sea entendible, tienes que realizar la investigación de forma adecuada. ¿Qué es realizar una investigación de forma adecuada? Pues podría parecer que Wikipedia tiene información muy buena y la tiene, pero no es suficiente. Wikipedia
que esa mayoría de los que exceden de fuente no es suficiente. Mientras más fuentes tengas para corroborar cierto punto de información, mucho mejor. O sea, puedes incluir a Wikipedia en tus fuentes, pero no es la única que debes tener, especialmente si solo vas a tener algo como eso, sino que debes de buscar en otros lugares como Google Academic, donde puedes encontrar muchos papers revisados sobre temas científicos y de otro tipo. Por ejemplo, si fueras a investigar la miastenia gravis, un tema que ya he expuesto, entrar solo a Wikipedia, leerte la Wikipedia, es una terrible investigación. Así que lo que tienes que hacer es investigar lo que quieres exponer desde la mayor cantidad de puntos posibles, más ángulos de vista para tener un tema más claro. Puedes usar Wikipedia, claro, pero puedes usar otras cosas como MS de manuales, puedes también usar Google Academic, puedes usar todas las fuentes fidedignas, como serían gubernamentales, para poder obtener información al respecto. Por ejemplo, si haces una exposición de cáncer, estaría muy bien que fueras a fuentes como con fuentes de aquellos lugares como institutos que se dediquen a investigar lo que es el cáncer y que tengan investigaciones al respecto. O buscar papers en lugares como Google Academic, que son lugares muy buenos para poder encontrar información, ya que ahí se pueden encontrar bastantes buenos artículos con información bastante muy buena al respecto, de una enormísima cantidad de temas. Y también puedes llegar a encontrar artículos sobre casos que se hayan llegado a dar de lo que buscas, por ejemplo, si estás hablando de enfermedades. Ahora, ¿cuál puede ser un problema en la divulgación científica? Pues uno de los problemas que pueden llegar a ocurrir y que parecen ser bastante recurrentes es la sobresimplificación. Y este es realmente un problema porque si hablas de un tema muy complicado, tienes que simplificarlo. Pero el problema es que al simplificar y usar analogías, pierdes parte de la información más rica sobre el tema, ya que no estás dando la visión exacta de lo que quieres hablar, como la analogía del spin cuántico y compararlo con una pelotita que está girando. Es una analogía muy buena para dar a entender de qué estamos hablando, pero el spin cuántico no tiene una analogía real con una pelotita que gira, ya que el spin cuántico no representa eso. Y ese es el problema de la sobresimplificación, pérdida de detalles que pueden hacer que en ocasiones hayan malos entendidos sobre lo que se quiere exponer. Pero normalmente esto se puede solucionar disminuyendo la cantidad de simplificación y extendiendo la cantidad de tema que vas a exponer. O sea, puedes sí fácilmente explicar algunos temas en 5 minutos, pero mientras más corto, más intentes compactar algo, más información vas a perder y más tienes que simplificar. Así que por lo que se debe optar es por un tema bien explicado, pero al mismo tiempo simplificado. De esa forma se pierde la menor cantidad de detalles e información en el proceso, lo cual sería una forma bastante correcta de hacer una explicación. Me gustaría decir que es algo que yo domino, entiendo, pero la verdad es que no es cierto. Yo no domino la simplificación y al mismo tiempo la buena exposición, porque es también diferente a que tú entiendas el tema y lo entiendas para ti, a poder entender cómo explicarlo, ya que debes también lograr manejar una forma de comunicación un poco mejor que solo hablar de sumatorias e integrales. Debes de lograr explicar qué es esto de una manera no compleja. O sea, tu lingüística también debe de poder funcionar del lado general y no solo de un lado. Así que además de modular lo que tienes que exponer, qué tanto tienes que exponer, también tienes que modular cómo tienes que hablar, el tema del que quieres hablar y la forma en la que vas a hacer tus analogías, ya que todas en conjunto son las que arman lo que va a ser tu exposición del tema que vas a divulgar. De esta forma, si uno está muy mal realizado, puedes llegar a dar información que es correcta, pero puede llegar a confundir o puede llegar a malinterpretarse. Así que lo que hay que procurar es intentar siempre hacer un tema en todas partes moderado, nunca sobresimplificar, nunca hablar demasiado rápido, porque sé que son cosas que normalmente se hacen para hacer que las cosas sean más rápidas y se consuma más el contenido. Pero esto es un problema porque también disminuye la capacidad de retención de información, hace que se le preste menos atención y se consuma el contenido por consumirlo y por no realmente reflexionar sobre la información de la que se está hablando. Esto significa que un contenido bien realizado tiene que optar por todo. Tampoco tiene que ser demasiado largo, ya que algo que dure 5 horas puede ser muy extenuante. Para algo que dure 1 minuto o 2 es demasiado simple y solo va a ser consumir el producto por consumirlo, lo cual algo no es necesariamente bueno, ninguno de los dos, pero también depende qué es lo que estés realizando. Si quieres
en vez de hacer algo que explique de forma simplificada, sino con mucho rigor, entonces te conviene algo largo. Siempre hay un nicho que va a buscar algo muy simple o que va a buscar algo muy complejo para cubrir muchos detalles o para darse una idea. Con esto dicho, es muy complicado, más de lo que parece. Y yo, la verdad, tengo muy poca experiencia al respecto. Así que solo he dicho de lo que he podido ver y también de mi propia experiencia. No solo aquí, sino en otros lugares al momento de explicar temas. Estoy seguro que pueden haber diferentes opiniones al respecto que podrían tener otros divulgadores científicos, otras personas de otros ámbitos, porque también depende mucho de lo que se quiera lograr. Y sí, esto contuvo muchas redundancias, pero espero que se haya podido entender lo que quise dar a entender. Por cierto, una disculpa por haber tenido tantos retardos por venir aquí a hablar, a exponer un tema aunque sea, pero la verdad es que han estado ocurriendo algunas cosas y debo lograr poner algunos papeles en orden. Y es todo lo que puedo decir. Hasta la próxima.